El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, hermanos, creo que está muy claro que la Iglesia está proponiendo los textos que hablan del perdón que tenemos que tener nosotros al prójimo. Aunque el Salmo dice, el estribillo no lo tengo aquí, pero habla de la misericordia, se pide misericordia al Señor, se le pide misericordia. Bien, entonces San Pedro se acerca y le dice: Señor, ya perdoné 7 veces, porque yo creía que había que perdonar, porque el número 7, sí, no, perfecto, está bien, ya le perdoné una vez, le perdoné 2 veces, dice la gente, ¿no? 3 veces, me hizo lo mismo. No, una cuarta basta. Nosotros somos los que ponemos límites al amor. Y si nosotros limitamos el amor que está en el corazón nuestro, estamos limitando a Dios para que nos ame. Porque nosotros somos como un conducto del amor. Si yo me freno y no quiero perdonar, Dios no puede hacer lo mismo conmigo. Por eso en el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo les voy a dar una fórmula muy simple. Quien no quiera irse al infierno, hay una forma de no irse al infierno, jamás. Perdone de corazón a todas las personas. Que no haya nada ni nadie que usted no haya perdonado. Y entonces no se puede ir al infierno. Porque su corazón está lleno de amor. Porque eso lo hace solo Dios, de perdonar sin condición alguna y en su totalidad. Ahora,
Si uno es capaz de hacerlo así, es porque Dios vive en uno. Pero si uno no lo puede hacer, Dios no está con él y no va a alcanzar la vida eterna. Por eso no se va a condenar quien de corazón perdone a sus hermanos, porque Dios está en el corazón de esa persona. Entonces Cristo le dice, no, Pedro, hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Es una expresión que significa siempre debes perdonar cuando se te pide el perdón. Claro que tiene condiciones, ciertas condiciones, porque Jesús perdona siempre, pero no puede perdonar siempre. ¿Cómo es eso? Él, en su intención, está el perdonar siempre, pero nunca lo logra cuando una persona no quiere pedir perdón. Porque para que se produzca eso, uno tiene que reconocer el pecado y tiene que pedir perdón humildemente al otro para que el otro lo pueda perdonar. Eso lo hace Dios con nosotros. El perdón de Dios es un perdón distinto que nosotros podemos tener con el prójimo. Cuando Dios nos perdona, es un ser infinito. La proporción no tiene medida, no es proporcionada la dignidad entre Dios y el hombre, porque la distancia es infinita. Después, el perdón de Dios es un perdón que es perfectísimo y que perdona realmente hasta lo más profundo de nuestro ser. Nuestro perdón al prójimo no es de una distancia infinita, somos iguales. Y además, el perdón que yo puedo dar a mi hermano no tiene la profundidad con la cual Dios me perdona a mí. Entonces siempre es mayor el perdón de Dios, pero tenemos que intentar perdonar como queremos nosotros que Dios nos perdone. Bien, Cristo muestra su misericordia a través de 2 sacramentos, el bautismo y la penitencia, la confesión. Por eso ahora vamos a hablar un poquito de la confesión también. Yo siempre les decía que el demonio, cuando toma posesión de una persona, si la persona no pide de verdad perdón y no perdona a los demás, es imposible que se vaya al demonio. A veces he tenido casos, han pasado muchos años, he estado como más de 25 años en este ministerio y a veces pasaban hasta 10, 15 personas por día, uno y otro hasta los domingos, de lunes a domingo, o del domingo a domingo, muchos años así. Es decir, que han pasado muchas personas. Y siempre me he encontrado con lo siguiente, y me lo ha dicho mi padre espiritual y mi formador, padre Amort, en Italia. Jamás quedará liberada una persona que no ha perdonado, sinceramente, en lo más profundo de su corazón. Porque es lo que el demonio necesita para aferrarse, porque está la soberbia de fondo. Perdonar al prójimo no significa que yo empiece de golpe a sentir lindo con el otro. Te estás equivocando. Así como amar al otro no es sentir lindo necesariamente, porque la mamá ama a sus hijos y le tiene que preparar la comida y le cuesta, le tiene que limpiar los pañales y limpiarle al niño y cuesta, es difícil, pero sigue su obra porque ahí hay amor. No siente bonito y hermoso para decir, ay, cómo amo a mi hijo. No, y a veces hay que aguantarlo al hijo. Y sin embargo la mamá dice, yo lo amo. Sí, pero recién le diste una cuanta. Y sí, pero lo amo. Porque el amor está en las obras, en el buscar el bien de la persona amada, no en sentir bonito. Tampoco el perdón, de la misma manera el perdón, porque hay personas que dicen, padre, no puedo llegar a perdonar. A ver, ¿quieres perdonar de corazón a esa persona? Sí. ¿Darías la vida por él si Dios te lo pidiera? Claro, ya lo has perdonado, recontra perdonado, aunque cada vez que lo veas te produzca un rechazo que tú no lo puedes controlar, porque se necesita tiempo para que sane esa herida. Pero el perdón es perfecto, porque yo sí daría mi vida por él y rezo por él y le haría todo el bien que pudiera. Ahí está el amor. Para que no estemos mal de conciencia pensando que tiene que salir el sentimiento que pueda, porque hay recuerdos que es muy difícil sacar. Una persona que ha violado de pequeño a otro, ¿cómo le pueden decir a esa persona
que saque el sentimiento que le viene cada vez que le viene un recuerdo. Es muy difícil porque está metido en el inconsciente, está como tejido ahí adentro. Claro que hay que pedir la gracia a Dios para que eso pueda superarse. Pero mientras la persona diga, no, yo he perdonado, rezo y sé que Dios me ha puesto a prueba y Dios tendrá misericordia de la persona que me ha hecho esto. Ya eso de corazón, ese es el perdón. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Que se termine de sanar será cuando el Señor lo permita. Porque cuando me vengan esos pensamientos en contra de la persona, Dios permite también que yo cada vez que viene eso, haga un acto contrario de decir, sí le perdono, no importa, sí le perdono, no importa. Y eso me va acrecentando mis deseos de perdonar, lo va perfeccionando, eso va sanando y voy ganando méritos, y voy pagando el purgatorio y voy con eso también haciendo que se salven otras almas. Ese punto es muy importante que lo tengamos presente. ¿Cómo hacer las confesiones? Porque este punto es muy importante. Es un sacramento la confesión. O el sacramento de la penitencia se llama así también. O de la confesión. Dice la Iglesia que al menos una vez al año sí o sí deben confesarse para no incurrir en un pecado grave. Y hay que confesarse cada vez que uno comete un pecado mortal lo antes posible. A no ser que no tenga un sacerdote a la mano, pero no se queden con el pecado mortal, porque con el tiempo, si uno se queda con el pecado mortal grave adentro, eso es un escalón que tiene el demonio para seguir destruyéndonos. Hay que cerrar eso inmediatamente, hay que desarraigar eso que me hace de alguna manera entrar en comunión con el demonio, para que entre yo, al ser perdonado, en comunión con Dios, lo antes posible. No puedo estar apartado mucho tiempo. Hace daño estar apartado mucho tiempo de Dios. Entonces hay que confesarse rápido. Es recomendable confesarse una vez por mes, el que pueda cada 15 días, mientras encuentra sacerdote. Porque si yo le digo a todos ustedes que vengan, incluso hasta semanalmente, que todas las yo no alcanzo, no llego, porque estoy solo. Pero jamás le diré a una persona que me diga, padre, me confesé ayer, jamás le diré, ¿cómo vas a ver? No se puede hacer eso. Hay que respetar la conciencia de las personas. Porque si uno tiene algo adentro, yo voy a ser responsable si se muere en pecado. Venga, aunque haga una hora que te convenga igual. Trate de poner la próxima vez otros cuidados, ¿verdad? Pero no puedo negarme. Claro que hay que pedirlo razonablemente, porque no me pueden a mí golpear la puerta a las 3 de la mañana porque quieren confesarse. Tiene que ser pedido racionalmente, dice la Iglesia. Porque el sacerdote tiene que tener también un orden de vida porque se destruye, ¿me entiende? Hay orden de vida. Ese orden que debe tener el sacerdote le salvaguarda su sacerdocio. Y sí hay que tener cuidado, de no gastar al sacerdote sin necesidad en cosas que se podrían esperar en otro momento. Pero no se debe esperar nunca una confesión cuando uno está en pecado mortal. Hacerlo rápido, averiguar, caminar, ir a buscar sacerdotes por donde sea, pero buscarlo. No se queden en pecado mortal. Bien, para hacer una buena confesión, en primer lugar, se necesita hacer un examen. No llegar al padre, ¿dónde está el padre? A ver, padre, déjeme pensar un poco, no me viene nada en este momento. Entonces yo les recomiendo escribir un poquito los pecados, tener en un poquito, después lo queman, lo rompen. A no ser que sea uno o dos pecados que se van a acordar bien. Hacer ese examen antes de confesarse. Y antes de confesarse tiene que estar el arrepentimiento con el examen. Y tiene que estar el propósito de cambiar en eso que voy a confesar. Porque hay personas que se van a confesar y dicen, por ejemplo, este pecado, hice esto. Es como sacándose de encima cosas. ¡Ay, qué alivio! Porque saqué. Eso no es arrepentimiento. Eso es una cuestión psicológica tuya. Que va a venir mejor todavía si haces mejor lo que te tienes que hacer. Vendrá más profundamente eso, pero lo estás tomando como si fueras al psicólogo y le contaste todo. No es solo decir cosas. Cada pecado que voy a mencionar, tengo que tener el propósito firme de qué manera lo voy a combatir desde ahora. ¿De qué modo? ¿Cuándo? Concretamente, porque si no, es inválido. Porque no es decir pecados para recibir absolución, es arrepentirse de corazón para recibir la gracia de la absolución y el aumento de la gracia en el alma.
no es sacarnos de encima cosas para después dormir tranquilo. Eso no es la confesión. La confesión es porque yo he ofendido a un Dios tan bueno y tan grande como es Él. Y entonces no puede ser que yo ofenda al ser que tanto me ama, que tanto ha hecho por mí en la cruz, me lo expresó, me ha creado, me ha preparado el reino de los cielos, la vida eterna, y yo le ofendí, le escupí el rostro, lo abofeteé, lo maté en mi corazón, lo expulsé de mi presencia, lo aniquilé de mi ser, de acá adentro. Lo puedo aniquilar, borrarlo totalmente. Ese es el pecado mortal. Herirlo es el pecado venial. Está pero herido, está pero agonizando en mi interior. Entonces cambia la cosa, porque aquí en la confesión no voy yo a buscar sacarme de encima un problema. Voy a glorificar a Dios, que es un Padre tan bueno, que no merece ser ofendido. Y voy a decirle que me perdone porque de ahora en más no lo voy a hacer más. ¿Cómo cambiaría el mundo, si hiciéramos todo esto cada vez que nos confesamos? Propósito real, anotar. A ver, insulté a mi esposa, se me escapó. Por decir una cosa cualquiera, No estoy diciendo pecados. Sí, estoy diciendo pecados, pero no pensando concretamente en nadie, Estoy diciendo un pecado así al azar. Traté mal a mi esposa. Bueno, a ver, cuando vuelva le voy a pedir perdón. ¿En qué momento le traté mal? Cuando ella siempre se pone a hablar de esta manera. Claro, ya tengo 40 años y cuando ella se pone así, seguro que va a hacer esto. No voy a pensar más, seguro va a hacer esto. No lo voy a pensar más. Concretamente cuando cuando va a cocinar o cuando se sienta a comer. Ahí, en ese momento. Entonces tengo que buscar el momento concreto donde yo voy a cambiar. Donde suelo fallar, ahí voy a cambiar. ¿Cómo cambiaría? Saldríamos de la confesión llenos de lágrimas. Porque no solamente estamos limpios, sino que ha habido una comunión con Dios. Porque ahora mi ser es uno con el de Dios, porque yo siento y amo lo que Él siente y ama. Porque yo he rechazado el pecado y quiero la virtud y el bien. Examen de conciencia, propósito de enmienda, dolor de los pecados. ¿Qué es dolor de los pecados? Si yo cometo un pecado no me duele físicamente. Me va a doler más un cachetazo que el pecado. Porque el dolor no es externo, no es sensible. Cuando se dice dolor de los pecados es la contrición, es decir, es un sentimiento del alma que está triste de alguna manera, está dolido en lo más profundo del ser, porque ha ofendido a un Dios tan grande y tan bueno, y por eso hace el propósito de enmienda. Después, confesar todos los pecados. Cuando son mortales, tienen que ser todos los mortales. No puedo decir, voy a confesar 2 nomás mortales, el otro lo guardo, porque no se perdona nada. Todos los mortales y el número. Por ejemplo, un pecado, a ver, supongamos, le fui infiel a mi esposa, por decir así. Está contando como un pecado. O 40 veces 7, ¿no? Y no una vez. El sacerdote está entendiendo una vez, y cuidado, porque si el sacerdote te entiende mal, la confesión es mala. Tienes que aclararle bien al sacerdote, que el sacerdote es Jesús en ese momento, que te está conociendo, yo no, pero Jesús sí te está viendo, y está viendo que le estás mintiendo, y que estás tapando algo. Entonces tiene que ser, si son mortales, tiene que estar indicado el número. 5 veces, son 5 pecados mortales. En los mortales, en los graves, en los pecados veniales no hace falta decir el número. Incluso estrictamente hablando, no hace falta confesar los veniales, estrictamente hablando. Porque se puede perdonar con la señal de la cruz con agua bendita. O comulgando con mucho amor. El pecado venial se borra por el amor de los pequeños actos que uno realiza. Entonces el número y todos deben ser los mortales. Los veniales pueden ser, si lo confiesan mejor, pero si les faltó uno, ¡ay, me faltó uno! ¿Cuál? Le saqué un alfiler a un compañero para, no sé, y después se lo devolví, solo lo saqué 3 segundos. Bueno,
no te preocupes, eso queda perdonado ya con el amor que tienes para ir a confesarte, listo, es así. Y lo otro es cumplir la penitencia. La penitencia que da el sacerdote es obligatoria, algunos por ahí no dan. Yo he escuchado, me ha tocado que yo también me voy a confesar. Padre, ¿por qué no me da una penitencia? No, ¿qué te voy a andar dando penitencia? A ver, no, venga acá. No me das una penitencia porque tú eres... Claro, él es bueno, no me da penitencia, es bueno. No, deme penitencia, porque eso es la iglesia, eso es Cristo el que me está dando. ¿Por qué? ¿Qué es la penitencia? Es la posibilidad que yo tengo de reparar los pecados en el purgatorio, ahora en la tierra. Deme penitencia. Porque un Ave María rezado en este mundo, bajo la confesión, bajo la penitencia de la confesión, vale millones y millones de Ave Marías, o infinitas Ave María que yo puedo dar a decir en el purgatorio después, porque no tiene mérito. En el purgatorio no se gana mérito, en la tierra sí. Entonces, por favor, Padre, deme, con mucho gusto. ¿Qué me ha dado el Padre? Un ayuno, wow, qué lindo. Padre, no me da, permítame que sea, hay que pedirlo con mucha humildad, ¿eh? ¿Podría agregarme un rosario también, si fuera tan amable? Claro que sí, un rosario también, bendito sea Dios. Está dentro de la confesión del sacramento y tiene un poder gigantesco ese rosario. Un poder tremendo. Si yo comparo un Ave María de la confesión con un Ave María fuera de la confesión o un rosario, la diferencia es casi abismal, porque uno está con el sacramento de la confesión y se juega la sangre de Cristo y el poder de Cristo, que es Dios también. Es decir, que por el poder de la sangre de Cristo ese rosario vale enormemente. Bendito sea Dios que el Padre te dio un rosario. No físico, ¿verdad? Porque no reparte rosarios al Padre. De rezarlo, hazlo con amor y no te olvides de hacerlo. Si uno se olvidó la penitencia y pasó una semana, no pecó. Peca si uno no quiere hacer la penitencia, o no le importa, o lo deja por negligencia, ahí sí. Pero si alguna vez se olvidó alguien y dice, uy, pasaron como 2 meses y no hice la penitencia, no ha pecado, porque se olvidó. En el momento que se acuerde, haga la penitencia y punto. Entendamos que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva, pero tiene que cambiar de conducta y vivir. Porque si yo voy a confesarme que me enojé con mi mamá, y al otro domingo también me confesé y después que me enojé con mi mamá y ya llevo 80 años y ya... Padre, ya no me enojo más con mi mamá. ¿Por qué? Porque falleció. Bueno, no puedo dejar pasar el tiempo. Ya inmediatamente tengo que corregir eso, disminuir eso. Y me va a dar mucha alegría y mucha paz. Me saldrá otro pecado que después tendré que luchar y después tendré que luchar. Toda la vida es una lucha. Pero no hay que desanimarse. Porque como si uno tuviera un jardín, siempre van a estar creciendo las malezas. Pero si tú lo cortas la maleza una vez a la semana, no hay problema porque crece poquito y es fácil. Pero si tú vas a cortar la maleza dentro de 10 años, vas a tener que tener un tractor porque la raíz está así grande de cada maleza, no vas a poder. O sea, no dejes pasar ese tiempo. Claro que el jardín mueras y hasta que te mueras tendrás que ir cortando las malezas que van saliendo de tu jardín. El jardín es la vida interior. Hay que cortar las malezas, hay que confesarse los pecados, porque solo Jesús y María no tuvieron pecado. Cuando el sacerdote ve que una persona cae en un pecado, por eso es bueno también que el sacerdote pueda seguir siempre o conocer un poquito a la persona para ayudarlo. Y a los 15 días o al mes ve que vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo. Tiene que ponerse firme y decir, a ver, eso nos pide la iglesia a nosotros. A ver, no estás avanzando, no te voy a absolver. Esta vez no. Ve a tu casa, pasa una semana cumpliendo bien y venciendo esa falta y después te vienes la próxima semana a confesar. Padre, no puede hacer meses. Sí te conviene que te haga eso. Y te lo voy a hacer porque el sacerdote es juez. Tiene que juzgar qué es lo mejor en el momento. Vete sin la absolución y vendrá. ¿Por qué el Padre Pío no se olvida? ¿El Padre Pío no. Se ponían a llorar. El Padre Pío no me quiero... No te lo voy a dar hasta que yo no vea arrepentimiento. Hasta que yo no vea que realmente estás trabajando
las faltas que te confiesa. Porque si no, yo soy cómplice, yo te hago daño y la confesión te está haciendo daño porque te estás durmiendo en los laureles. La confesión no es para que tú te duermas en los laureles, no es para pecar y decir, peco y después me confieso. Eso no es amor, eso es una tremenda o un intento de una tremenda estafa que le podemos hacer a Dios. Intentamos estafarlo, es una cosa grave. El otro sacramento maravilloso que está siempre al lado de la penitencia es la Eucaristía que celebramos aquí. Por eso la penitencia, que es la confesión, me prepara a la Eucaristía. Hay una cosa también que dice, en la primera lectura que hemos leído, dice algo interesante. Bueno, toda la lectura es interesante, pero dice: acuérdate de las postrimerías y no pecarás más. Acuérdate de las postrimerías y no pecarás más. ¿Qué significa eso? Acuérdate de las postrimerías y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Una persona que recuerda las postrimerías, los postres. ¿En qué momento se pone un postre? ¿Al inicio de una comida? ¿A la mitad? Al final. Postrimerías, el momento, lo que va a venir al final de todo, que es un postre maravilloso. Y cuando te sirven el pastel te pones a llorar desesperado. Que es el momento que te vas a encontrar con tu Dios por toda la eternidad. Es el postre, es el banquete de bodas del Cordero. Es las postrimerías. Tienes que pensar en la muerte y vas a ver que vas a pecar. En el juicio, en el infierno, en el cielo. Y vas a ver cómo no vas a pecar. Es un lindo ejercicio, cosa que no se predica últimamente sobre las postrimerías. La muerte, el cielo, el infierno, el purgatorio. Entonces, si tú te acuerdas frecuentemente y meditas un poquito que vas a morir en un momento menos pensado y en cualquier momento, aunque no haya COVID, puedes morir. De hecho, el COVID no es tan mortal como otras cosas. Es poco mortal. Te mueres de otras cosas, pero te baja la defensa, etc. Pero sí te puedes morir por otro motivo, por cualquiera. Y es importante que estés preparado, con una contrición bien hecha, con un verdadero arrepentimiento, con un propósito firme de cambiar de vida. Pero recuerda que si no perdonas a tu hermano, todo lo que puedas hacer solito con esto no te sirve. Si tú no perdonas a tu hermano de corazón, hacer estos preparativos, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar todo y cumplir la penitencia, no te sirve. Por más que hagas un retiro de 70 años espiritual en el desierto, si no perdonaste a tu hermano, no te sirven los 70 años que estuviste en el desierto. No te sirven. Eso quiero que lo escuchen bien, porque es importante. Hagan una lista de personas a quien tienen que volverle a pedir perdón. Háganlo con humildad. Me va a decir, se va a reír, se va a burlar, me va a mandar, no sé. Ojo, que si yo voy a pedirle perdón a una persona y sé que cuando le diga te quiero pedir perdón, el otro se va a enojar peor que antes, no lo debo decir, porque si no yo le voy a causar un daño. En lugar de yo hacer un acto de amor a Dios, voy a hacer que Dios se ofenda porque mi hermano no estaba preparado para que yo vaya a decirle eso. Basta con que yo en mi corazón le haya perdonado. Porque sé que si se lo digo se va a enojar, mejor no se lo digo. Pero voy a rezar por él, lo voy a perdonar de corazón, etc. Eso tengan bien en cuenta siempre, porque es muy importante. Porque van a hacer enojar a las otras personas. Si uno ahora a partir de acá se va a la casa, papá, te perdono de todo, mamá, te perdono, hermano, te perdono, y está así, lo van a hacer enojar a los otros. O sea, no es cuestión de decir te perdono, la cuestión está acá adentro, adentro de la persona. Que sí es conveniente hacerlo físicamente, cuando uno ve que le va a hacer bien también a la otra persona, de pedirle perdón. Pidamos a la Santísima Virgen nos conceda la gracia de aprender a perdonar de corazón para poder recibir el perdón infinito de Dios y prepararnos así para la vida eterna.